¿Listo? Sí. Ok. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a... No. O sí, empieza. Ay, Dios mío, es que pasa de todo, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a hablar sobre Alexa, vamos a hablar sobre bots ahorita. Vamos a hablarle Elena Salcedo, quien trabaja... bueno, esta era la parte que queríamos verificar si está. Ok. Elena Salcedo, quien trabaja en Intelequia, haciendo bots. Yo trabajo un poco por mi cuenta y tengo mucho tiempo. Vale. Ok, entonces antes que nada el agradecimiento a todos los patrocinantes sin cuyo patrocinio no sería posible todo este evento, muchos de los cuales tenemos representantes aquí. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver rápidamente un poco de arquitectura de la aplicación de los bots. Primero alto nivel, después a bajo nivel. Vamos a ver todos los servicios conexos relacionados con Azure que vamos a utilizar con los bots. Vamos a ver un poco de detalle de cómo funciona por dentro un bot y con algunas demos. Y vamos a ver finalmente una demo bien chula con Alexa. Empezamos entonces. El bot service básicamente tiene tres elementos principales. Por un lado están los canales, que son los elementos que con los que nos conectamos. Puede ser Skype, puede ser Telegram, puede ser el chat de Facebook, por ejemplo. Esa información, bueno, están los dispositivos que se conectan a los canales, me faltó eso. Ok. Esa información llega al bot service. El bot service en Azure es como un hub, un centralizador de todas las comunicaciones, y esto nos facilita el que nos permite que nosotros podamos desarrollar nuestra aplicación bot que se comunique con todos estos canales utilizando básicamente una única base de código. Después podemos incluir características particulares de cada canal, pero en general nos permite unificar el desarrollo. Este bot service entonces envía la información a nuestra aplicación. Esta es la aplicación que nosotros tenemos que desarrollar, que básicamente es una API web que vamos a ver en un rato. Desde esta aplicación entonces nosotros podemos utilizar los servicios cognitivos de LUIS, por ejemplo, para hacer procesamiento de lenguaje natural inteligente. Podemos consultar unas bases de datos de conocimiento, esto ya nos lo va a explicar en un momentico Elena. Esas bases de datos de conocimiento se trabajan internamente a través de una aplicación web app que está corriendo también en nuestro sitio, que accede al servicio del Q&A Maker de Azure. ¿Ok? Ok, vale. Esta es la parte. Sí. Vale. Ahora vamos. Vamos a hablar de lo que necesita una aplicación de bot para funcionar. ¿Veis bien? Sí. He intentado replicar un poco el flujo del diagrama en el dashboard de Azure, en el diagrama que ha explicado Miguel. Por aquí estarían los dispositivos que acceden a los canales, y el recurso que se llama Bot Channel Registration es donde vamos a registrar estos canales. Aquí tenemos varias opciones, o sea, varios canales en los que podemos registrar nuestro bot, que, bueno, como ha dicho él, al final el Bot Service y Bot Framework lo que nos permiten es tener nuestro código centralizado y la posibilidad de publicarlo en varios canales. Los canales que nos permite publicar en los que nos permite publicar el Bot Service son, por ejemplo, el Facebook, Skype, Teams, Cortana, Line, un montón. Si queremos ponerlo en web, podemos usar WebChat. Si queremos ponerlo en una aplicación propia, podemos usar DirectLine. Ahí podemos
publicarlo en cualquier aplicación customizada que vayamos a tener. Y para crear este recurso nos van a pedir lo típico, que nos van a pedir el nombre, el grupo de recursos, el tier, que hasta 10.000 mensajes creo que te sale gratuito. O sea, realmente puedes hacer un bot gratis si haces uno y es para ti y no lo utiliza millones de personas, al final te sale gratis. Si pones el tier 0 en todas las listas y tal. Bueno, y una cosa que nos va a pedir también es el endpoint al que redirigir todos estos mensajes. Este endpoint, si veis aquí que tiene, o sea, es el de nuestra web app, y madre mía, bueno, es el de nuestra web app y es nuestra web app /app y /messages. Vale, volvemos al dashboard. Bueno, esta es nuestra web app en la que tenemos nuestro código. En el caso de nuestra aplicación, la que vamos a enseñar luego, la de Miguel no, la otra, la demo de Alexa, está hecha en Bot Framework. Entonces, el endpoint este de /app y /messages, se supone que solo tenemos que utilizar ese endpoint con cualquiera de los canales que hemos visto. Si os habéis dado cuenta, Alexa no estaba ahí. Luego vamos a contar a ver cómo hemos resuelto esto. Entonces, cuando llega nuestra petición, al final ya llega lo que ha dicho el usuario a nuestra aplicación bot. Entonces ahí vamos a tener que descifrar lo que ha dicho lo que ha dicho el usuario. Normalmente hablamos en lenguaje natural. Si yo ahora mismo, que tengo un calor mucho calor, quiero bañarme, mi intención es bañarme, pero puedo decirlo de muchas maneras. Si estoy hablando con un amigo, puedo decir: quiero irme a la playa, vamos a darnos un chapuzón, vamos a mojarnos el culo, o todo lo de nadar aquí donde está, o lo que fuera, vale. Y luego, entonces, voy a necesitar un servicio que me descifre esto, porque mi aplicación lo que entiende realmente son comandos. Entonces, los Cognitive Services que vamos a utilizar, que son el de Luis y el de Q&A, Luis es Language Understanding Intelligence Service y el de Q&A es Question and Answer, lo que van a conseguir esto es descifrar el lenguaje natural y darme a mi aplicación un comando, que es lo que entiende. Al final con esto conseguimos que nuestra aplicación se humanice un poco y ya no estamos hablando simplemente con una máquina a través de comandos, sino que estemos hablando con una máquina inteligente, con un robot inteligente, un bot inteligente. Vale, servicio de Luis. Vemos que aquí en el servicio de Luis tenemos este recurso que es un recurso de Cognitive Services de tipo Luis. Este recurso realmente lo vemos ahí, pero la aplicación de Luis no está ahí. Ese recurso solo nos va a dar las keys para conectarnos a la aplicación de Luis. Esto es bueno, vale. Oh, Dios mío, todo el despliegue de medios, bueno. En mi aplicación de Luis, que está hecha para esta demo, mi demo va a ser la de crea tu propia aventura. Entonces tengo la intención historia, que puede ser cuéntame más, dime la historia, bla bla bla. Puedo decir cancelar, oye, déjame en paz, ya no quiero saber nada más de ti. Puede ser none, que none es cuando no detecta ninguna otra intención. Q&A, que luego vamos a ver cómo es esto, porque yo todas las preguntas que voy a meter en Q&A también las voy a duplicar aquí, para que si Luis detecta que ha habido una pregunta que puedo reservar, esto lo puedes hacer con el intent de none, que veo que me estáis mirando como diciendo, ¿qué haces? Vale, pues es que como ya era como en plan de, lo he visto en otros sitios, no se me ha ocurrido a mí y me parece buena idea. Entonces, no sé por qué estoy contando esto, bueno. El caso es, y summary, que esa intención es dime todas las cosas que he ido diciendo, o sea, todas las preguntas que he ido resolviendo para yo saber qué te he ido diciendo y si luego quiero volver a jugar, no elegir lo mismo. Bueno, luego aparte de esto puedo tener entidades. Estas son las intenciones. Las entidades son cosas que me interesa a mí saber del usuario, aunque no sea la intención. Por ejemplo, en el ejemplo antes de bañarse es mi intención es bañarme y luego puedo poner una entidad que sea dónde me baño. Pues puede ser en la piscina, en la playa, en una bañera o en un charco o donde sea. Esas son las entidades y puedo crearlas. Bueno, cuando yo le doy a crear una aplicación de Luis, lo único que me voy a ver reflejado en el portal de Azure es este recurso que os... ¿Dónde porras está esto? Es este recurso de Cognitive Services, ¿vale? No pasa lo mismo en el caso de Q&A Maker. En el caso de Q&A Maker, cuando yo voy a crear una knowledge base, que es una base de conocimiento,
me pide que cree el servicio de QuanaMaker antes. Entonces, cuando yo doy aquí, me va a crear una serie de recursos en Azure, que luego vamos a ver qué nos cree. Y cuando ya tengo eso creado, me dice, vale, ahora si quieres crear tu base de conocimiento. Entonces me dice dónde está, o sea, en qué suscripción está y tal, dame un nombre para ello. Y empieza a meter preguntas y respuestas. El servicio de Q&A no es más que múltiples pares de preguntas-respuesta. Cuantas más preguntas metas para una misma respuesta, mejor entrenado va a estar. Lenguaje natural, hablamos de muchas maneras para decir exactamente lo mismo. Entonces, bueno, el servicio de Q&A a mí me parece uno de los más importantes para coger un bot. Por ejemplo, en el bot de Turismo Tenerife sí que tenemos varias funcionalidades desplegadas que Luis sabe qué intención tiene el usuario. Y tú entonces, a partir de esa intención, puedes desplegar una funcionalidad. Pero cuando te pregunta cosas random, el usuario, que las pregunta muchísimo, por ejemplo, necesitas... Bueno, por ejemplo, es que eso viene después, pero... es que hay una muy buena. Cosas tipo, qué marea hace, o sea, o qué temperatura hace en Tenerife, o cuánto mide el Teide. Son cosas que realmente un desarrollador se la repampinfla, no da para hacer una funcionalidad, no te rías por Dios, no te da para hacer una funcionalidad entera, no interesa. Entonces eso, tú le dices al cliente, mira, me preguntan muchas cosas esto, mira a ver si entrenas el servicio, y entonces ellos meten cosas que saben que el cliente final va a preguntar. Hay que enseñar bien a nuestro cliente a entrenar el bot. Se entrenan con preguntas cortas. No nos interesa, o sea, hay que quitar la paja. Para saber cuánta altura tiene el Teide, nos interesa muy poco si vas a hacer la ruta antes o es que quieres jugar al trivial, da igual. O sea, quitar la paja. Lo único que nos interesa es cuánto mide el Teide, la altura del Teide, en centímetros, cuánto de alto es el Teide, en centímetros, bueno, y luego... Ay, por Dios, vale. Y luego, también nos da, si elegimos la Knowledge Base en inglés, nos da la posibilidad de crear un chit chat, que estos son preguntas más chorras todavía. Que, o sea, a la gente le interesa muchísimo saber quién es el padre del bot o qué come. Entonces, pues puedes decir, oye, mi padre es, no sé qué, 9000, ¿qué me has dicho? Sí, no, Skynet mejor. ¿Verdad? Vale, Skynet lo pillo mejor, vale. Es Skynet, o que comes, pues solo tengo hambre de conocimientos y tal. Es interesante que lo traduzcamos, ¿vale? Entonces, si en inglés nos lo dan, pero en español lo tenemos que poner nosotros, traducirlo y ya está. Y lo ponemos. Vamos a ver los recursos que nos ha creado este servicio de Q&A. Vale, nos ha creado, al igual que el de Luis, nos ha creado un recurso de tipo Cognitive Services, que tiene las claves con las que me voy a poder conectar. Nos ha creado también una web app, que es la de Storybot Q&A. Bueno, también nos crea un service plan, pero como el service plan se paga, pues he cogido la web app de Q&A, la he movido de service plan y así solo pago €1 al otro y no pasa nada. Y luego un servicio de Azure Search también. El caso es que me dio por mirar, a ver, o sea, por cosas de la vida, terminé aquí, y me dio por mirar el kudu de esta web app de Q&A. Y si nos vamos al kudu vemos que en el site, o sea, en the home site y www.root, que es donde normalmente, o sea, si tenemos una aplicación en Visual Studio, damos botón derecho desplegar, nuestra aplicación se compila y se publica en esta root. Pero nosotros, cuando llegamos aquí y estamos esperando ver una aplicación de ASP.NET o lo que fuere, vemos que no tiene ni webconfig, no tiene DLLs, no tiene nada. ¿Dónde está el código? El código está instalado en los web apps y entonces lo podemos encontrar. Si vamos aquí a Program Files, está instalado como una extensión del site. Si la encuentro, si la veis, decídmelo, ¿vale? Carpeta Site Extension. Aquí está. Lo del ratón es interesante, ¿eh? Bueno. Y aquí vamos a encontrar la aplicación de QuanaMaker. Distintas versiones, tal. Y aquí sí encontramos el webconfig y las DLLs y tal. O sea que realmente lo que estoy haciendo cuando yo le doy a publicar mis servicios en QuanaMaker es que se está aplicando una transformación
y en vez de levantarse, ponerse en memoria una aplicación que normalmente estaría en la ruta esta de home site www.root, se está levantando la de esta ruta. Entonces cuando llegue una petición a esta web app, se va a atenderla la aplicación que está en memoria, que es la que está aquí. Vale, una vez ha llegado la petición a la web app de Q&A, ¿dónde tengo el portal? ¿He cerrado el portal? No, es que no estoy. Vale. Llega al Azure Search. Y el Azure Search lo que va a recibir va a ser el texto que ha escrito el usuario, y ello va a intentar coger diferentes términos y va a aplicar una serie de modificaciones para hacer queries para ver cuál machea mejor en la base de conocimiento que tiene. Entonces, esta serie de transformaciones pueden ser, al final va a hacer muchas queries. Puede transformar el verbo con diferentes tiempos verbales. Va a utilizar va a coger el género y puede cambiar el género. Puede coger y cambiar de plural a singular. Y entonces eso va a hacer que tenga un grupo de queries más grandes. Va a preguntar a su base de datos cuál machea con cuál, y entonces, teniendo ese bunch, teniendo esa lista de macheos, va a coger los que más probabilidades tienen, es decir, las respuestas que más matches han tenido, nos lo va a ordenar por orden de score y nos lo va a devolver por orden. Y así funciona más o menos. Hemos visto qué hace más o menos por fuera, pero nos queda saber cómo funciona Bot Framework y Bot Service, y nos lo va a explicar Miguel. La presentación. Bien. Ok. Ok, vale. Entonces vamos a ver ahorita cómo es la aplicación que realmente hace funcionar al bot, que es la aplicación que nosotros tenemos que programar. Esto es un diagrama muy simplificado de cómo es la aplicación construida con el Bot Builder versión 4. ¿Okay? Aquí tenemos los canales que estábamos hablando, el Bot Service que veíamos antes. Cuando el usuario escribe algo en el dispositivo, esto llega al Bot Service y llega a lo que es finalmente una aplicación web, una aplicación API web. Dentro de esta aplicación web tenemos un Request Pipeline, que es una serie de componentes por donde va pasando el request HTTP. Cuando trabajamos con el Bot Framework, entonces dentro del Request Pipeline hay un Bot Message Handler que intercepta todas las llamadas que van al API Messages, y entonces se las pasa a un componente que normalmente nosotros no vemos, que es el adaptador. Este adaptador es el que se encarga de transformar lo que envía el Bot Service en... ¿Quién ha trabajado con Bot Builder versión 4? ¿No? Vale, ok. Lo convierte en lo que recibimos, que es una cosa que se llama Turn Context, que es el contexto del turno que le toca responder al bot. Ok. Y estos son los requests que tienen que ver con el bot. Cualquier otro request que no vaya dirigido a API Messages, entonces pasa al manejador de rutas de MVC, y entonces es simplemente una aplicación web o una aplicación API común y corriente. ¿Okay? Este es el funcionamiento normal del Bot Builder versión 4. ¿Okay? Entonces, en resumen, tenemos el Bot Message Handler que intercepta las llamadas a API Message y llama al Bot Framework Adapter. Este Bot Framework Adapter crea el Turn Context, que es el que se va a pasar al bot, y cuando el bot envía mensajes, en realidad lo está haciendo a través del Bot Framework Adapter. Ese no se ve directamente. Si hubiesen trabajado en el Bot Builder versión 4, sabrían, pero en todo caso no se ve, el adaptador no se ve. Ahora, para tratar de entender esto un poco mejor, entonces vamos a tratar de meternos un poco en cómo es esto por dentro, y lo vamos a hacer a través
de 3 escenarios que vamos a explorar. El primero, una interacción con el usuario normal, que es el escenario que estaba mencionando ahorita. Después, un mensaje proactivo. ¿Han oído el término mensaje proactivo? Mensaje proactivo es cuando el bot internamente decide enviarle un mensaje al usuario que no es una respuesta a algo que el usuario escribió anteriormente. El primer caso es un chat, el bot está respondiendo aquí, el bot está diciendo algo sin que el usuario le haya preguntado. Y el otro es un evento externo. ¿Qué es un evento externo? Por ejemplo, si a través del bot estamos procesando un pago a través de una pasarela, cuando la pasarela de pago hace el callback donde nos dice que la transacción fue aprobada o no, eso es un evento que ocurrió afuera y nosotros queremos que el usuario a través del chat sepa que su transacción fue aprobada, por ejemplo. En este caso, en el ejemplo, lo vamos a probar con una llamada a CUR. En este caso, el mensaje proactivo, lo vamos a probar simplemente con un timer muy sencillo. Pero todo esto lo vamos a hacer sin usar realmente el Bot Builder versión 4, sino usando una aplicación API Web súper sencilla. Vamos a hacer lo más sencillo posible. Comentario, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es experimental, no lo hagan en casa solo, ¿sí? No lo usen en producción, ¿ok? Hay algunas cosas que sí, pero hay otras que no. Pero en todo caso es interesante. Entonces, vamos a ver el tema de la interacción. Lo que estábamos viendo inicialmente, cuando el usuario escribe, el bot service construye la actividad, una clase que se llama actividad, y se llega al action de nuestro controlador web. ¿Ok? Ese action lo vamos a pasar al adaptador y del adaptador va a pasar al bot. El bot va a procesar ese mensaje y le va a responder al usuario y entonces le responde y esa respuesta llega al bot service, pero a través del adaptador. Hay un punto aquí importante y es que aunque nosotros aquí estamos entrando con un request que viene del bot service, nuestras respuestas no van dentro del request, no es un response del request de entrada, ¿ok? Sino que cada mensaje es un request del adaptador al bot service. Lo habitual cuando trabajamos con una aplicación web es que nosotros construimos el response y bueno, ahí va lo que fuera, HTML o JSON o lo que sea. Pero en este caso, cada respuesta al mensaje es un request independiente del primero y de hecho el response de este request no lo necesitamos para nada. Ok. ¿Cómo ocurre eso? Aquí vamos a ver el detalle del controlador. En el controlador por inyección de dependencia, aquí estamos pidiendo un eAdapter Integration. ¿Okay? Esa es la manera como accedemos al adaptador dentro del Bot Builder. ¿Okay? Y aquí pedimos el bot propiamente. ¿Okay? Como estamos construyendo una aplicación web, nosotros podemos poner aquí cualquier ruta que queramos. En este caso estamos utilizando SimpleBot, simplemente para mostrar que no estamos amarrados a usar la ruta estándar. De hecho, trabajando de esta manera, incluso podríamos trabajar varios bots con el mismo controlador, que es algo que, por ejemplo, no se puede hacer con el Bot Framework con el Bot Builder versión 4. Pedimos aquí que nos llegue la actividad y lo único que hacemos es llamar a un método del adaptador que se llama ProcessActivityAsync, donde recibe la actividad. Esto también necesita el encabezado de autenticación, pero podemos usar el mismo que viene en el request. ¿Okay? O sea, básicamente estamos recibiendo y pasándolo. Esta interfaz eAdapter Integration solamente tiene dos métodos. Este es uno, que es procesar una actividad. Okay, este es el primero. Este es el código del bot. Esto es lo que cuando trabajen con el Bot Builder versión 4, lo que van a ver aquí en este método es donde se pone toda la lógica del bot. En este caso, lo único que estamos haciendo es cogiendo el texto que mandó el usuario y aquí le estamos devolviendo. Aquí simplemente estamos haciendo eco de lo mismo que escribió el usuario a través de este método del toolContext, pero esto realmente por dentro está llamando al adaptador. Entonces, en resumen, la interacción comienza con un request del bot service, ¿okay?
Con el MVC podemos utilizar cualquier endpoint, no tiene que ser solamente API Messages, y cada mensaje que vaya al usuario es un request nuevo del adaptador al bot. Ok. El mensaje proactivo. ¿Cómo es el mensaje proactivo? Es simplemente que algo que ocurre en nuestra aplicación, por ejemplo, un timer quiere enviar un mensaje, pero no como respuesta a algo que dio el usuario, sino un evento cualquiera. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Ok. Vamos a ver, esta es una clase timer. Aquí estamos utilizando el adaptador y estamos viendo que el adaptador tiene un método, este es el otro método que les mencioné antes, que se llama Continue Conversation Async, donde él necesita un Conversation Reference, que es básicamente información de la comunicación con el usuario, de la conversación con el usuario, perdón. Allí viene dos informaciones importantes. Primero es el endpoint del canal a donde vamos a mandar el request. Entonces el endpoint es distinto dependiendo si estamos usando Skype, si estamos usando el web chat, X. ¿Ok? Entonces, pero aquí el punto importante es que necesitamos ese conversation reference. Entonces quiere decir que para poder enviar un mensaje proactivo necesitamos hacer una fase de preparación donde cuando estamos hablando en la conversación habitual, por ejemplo en el escenario anterior, tenemos la precaución de guardar el conversation reference para poder usarlo después. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Aquí simplemente al entrar en el OnTurnAsync, donde estamos haciendo manejando el bot, utilizamos este método, getConversationReference, y este método en este momento lo vamos a guardar como parte del timer. Ok, simplemente cuando el usuario diga timer 5, entonces vamos a crear un timer de 5 segundos y lo agregamos en esta clase. En esta clase lo único que estamos haciendo es creando el timer y haciendo que el timer, no se lo mencioné en la lámina anterior, simplemente arranca el timer y lo arranca dentro de un thread independiente que está corriendo en background, de manera que el timer está corriendo solo y en algún momento entonces no va a dar respuesta. ¿Ok? Entonces, en el momento en que se dispara el timer, entonces él utiliza el conversation reference que guardó en cualquier momento y ahí tiene toda la información necesaria para enviarle un request nuevo al usuario. Un mensaje nuevo a través de un request al usuario. Entonces, mensaje proactivo lo podemos enviar en cualquier momento, es necesario tener el conversation reference y usamos el método Continue Conversation Async del adaptador. Esa es de la interfaz y Adapter Integration, que es la que se debe utilizar habitualmente. Ahora, aquí tenemos el caso del evento externo. El evento externo es una aplicación externa que ocurre algo y nos manda una información. Ya vimos que igual necesitamos el conversation reference, entonces tuvimos la precaución de guardarlo antes para poder completar el ciclo que acabamos de ver ahorita. Lo único es que el disparador es un evento que viene de afuera. Ok, ¿cómo hacemos esto? Igual, en la misma fase de preparación guardamos el conversation reference. En este caso estamos guardando un conversation reference asociado al usuario que está haciendo la comunicación, la conversación. Y bueno, aquí viene la parte un poco rara. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Bueno, en primer lugar, creamos un action, un endpoint nuevo que es eventos, simplebot events. Le damos el nombre del evento y le damos el nombre de un usuario, porque el conversation reference lo estamos guardando asociado a un usuario. Entonces lo usamos aquí para buscar el conversation reference y con ese conversation construimos una actividad, le damos el nombre que nosotros queramos, en este caso el nombre del evento, y ponemos el body, lo que nos está llegando del evento. Eso puede ser cualquier cosa, por ejemplo, la confirmación de la aprobación del pago en la pasarela de pago, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, este método realmente no tenemos una manera de enviar esta información al adaptador formalmente. Sin embargo, si vemos el código del bot builder, está en GitHub, entonces vemos que hay un método
hay una clase que se llama Bot Framework Adapter, que es la que utiliza el Bot Framework internamente, que sí tiene ese método disponible. Como sabemos que cuando estamos trabajando en el bot, estamos trabajando con el Bot Framework Adapter, entonces básicamente aquí hacemos un casteo de este adaptador, lo casteamos a Bot Framework Adapter. Esto es la parte no segura, esto puede cambiar evidentemente, pero esto funciona. Entonces, una vez que tenemos nuestra actividad, tenemos aquí esto es código pegado, copiado y pegado, lo que está aquí amarillo, tal cual de fuente de Bot Framework, de Bot Builder, y entonces tenemos todo lo necesario para enviar una comunicación, nuestro mensaje al adaptador y listo, ¿ok? En resumen, esto no está soportado hasta ahora en Bot Builder versión 4. Hay una manera de manejar eventos, pero hay que utilizar un canal adicional que es el Direct Line, y eso es un poco más engorroso. Igual necesitamos Conversation Reference. Podemos construir una actividad específica para el evento con la información que nosotros queramos, y vamos a utilizar el Process Activity Async, pero del Bot Framework Adapter, no el del eAdapter Integration, sino específicamente el del bot. Vamos a ver cómo se ve todo esto funcionando. Sí, eso. Bueno, para darle más emoción. Sí. Okay. Vale, entonces aquí tenemos la aplicación, esto lo tengo corriendo en este momento. Ahí espero no haber perdido la conexión con ngrok, que parece que está funcionando. ¿Conocen ngrok? Sí. Okay. Entonces tengo la aplicación corriendo aquí. Tengo, como mencionaba Elena anteriormente, ya en el portal está configurado el endpoint a través del ngrok. Entonces simplemente yo aquí tengo el chat de Skype, y por aquí puedo mandar un mensaje simplemente. ¿Ok? Aquí la estamos recibiendo en nuestra aplicación web y nos está respondiendo. ¿Sí? Nos está respondiendo. ¿Sí? Aquí podemos hacer también un timer. Podemos decirle timer 5. Podemos darle timer 10. ¿Ok? Oh. Vale, se cerró Skype. Ok, en todo caso ven que ahí está corriendo y están respondiendo. Aquí nos avisó cuando terminaron los dos timers. Aquí en el homepage de la aplicación, okay, aquí podemos consultar los timers que se han ejecutado, y esto nos está construyendo aquí también la información para el comando pull, por ejemplo, para enviarle el mensaje al usuario. Fíjense que hay una parte interesante, que aquí estamos enviando vamos a mandar el mensaje con pull. No sé si se ve ahí, creo que no, ¿verdad? Un poco de zoom mejor. Sí. Ok, ahí se ve mejor, más o menos. Bueno, a ver, en todo caso, aquí el mensaje lo estamos mandando a localhost 5000, que es el servidor corriendo localmente, ¿ok? De todas maneras, vamos a enviar aquí, como esto lo que hace es enviar el mensaje a la dirección que haya dicho que haya llegado con el conversation reference, que esa es afuera. Entonces vamos a ver cómo funciona. Okay. Ajá.
Ok, aquí estamos en Skype. Ok, entonces aquí nosotros enviamos a través de CUR, no se veía muy bien, pero bueno, enviamos a través de CUR un mensaje a nuestro servidor interno y ese mensaje finalmente fue al servidor al pod service, a la dirección que atiende al canal y nos envió la comunicación a través del Skype. ¿Okay? Esto igual lo podemos utilizar con cualquier cantidad de canales, pudiéramos manejar ahorita igual múltiples conversaciones, utilizar el bot emulator, no vamos a hacerlo por razón de tiempo, pero bueno, básicamente esta es la forma como funciona internamente utilizando los elementos más básicos de configuración interna de una aplicación web. Estamos utilizando básicamente solo el adaptador del bot builder, metiéndolo dentro de una aplicación anti-web común y corriente. ¿Okay? Entonces, listo. Eso está vale. listo por aquí. Explicación dada. Ahora vamos a ver la demo de Crea tu propia aventura. ¿Alguien ha visto Bandersnatch? La peli de Netflix de Black Mirror. Vale. Para los que no, es una película que salió en enero, tuvo mucha... la gente hablaba mucho de ella y tal, y había gente que la amaba y gente que la odiaba. Y la cosa es que es interesante no por el contenido de la película, sino por el formato. O sea, te daba la posibilidad de elegir, de elegir a ti cuál iba a ser el camino que iba tomando la película. Según tus decisiones iba cambiando, y entonces a lo mejor tú llegabas a comentar con tu amigo y el resultado que habíais obtenido era distinto, las cosas que habían pasado eran distintas y era porque la habíamos elegido nosotros. Entonces la gente que no le gustaba era como en plan de, por Dios, a mí que me cuenten algo que estoy sentada viendo una película y no quiero tomar nada de decisiones, me hace sacarme de la historia, no me puedo concentrar. Y el otro, al que sí le ha encantado el formato de la película, dice, pero ¿cómo te vas a sacar de la película si eres parte de ella? O sea, estás tan dentro que tú eres parte de la historia, tú vas creando las decisiones. Entonces es eso. La peli salió en enero, así que ya no se puede considerar spoiler, ¿vale? Pero son los primeros 5 minutos de peli. Si no la habéis visto tampoco os voy a destripar muchísimo. Van a ser 3 preguntas y uno de los primeros finales. O sea que es eso. Y veis que al final el Alexa ha funcionado y que esto es real, ¿vale? Y si no falla, pondré el vídeo. O sea, si falla, Alexa, abre la historia. Lo que hace tu personaje, como un juego. Suena emocionante. ¿Qué tal si decides lo que quieres para tu desayuno? Frosties. Elige música. Esta es mi oferta. Ven a hacerlo aquí. Vale. ¿Y el veredicto? 0 estrellas de 5. Pésimo. Vale. Pues... bueno, eso ha sido la demo. Maravillosa, ¿eh? Vale. Quiero que os des cuenta que me ha hecho 3 preguntas. ¿Dónde está la flecha? Vale. Me ha hecho 3 preguntas y yo le he respondido de diferentes maneras. En la primera sí que le he dado lo que él me ha dicho. O sea, me daba 2 opciones, la de Frosties y la de Sugar Pops, y yo le he dicho Frosties, exactamente igual que lo que él me estaba pidiendo. La segunda vez me ha puesto también 2 opciones, pero le he dado a clicar porque tengo una Alexa en el que tiene screen y yo le puedo dar un template, que es ese, que tiene una imagen y las opciones, una lista con opciones en vertical a la que yo le puedo ir pulsando. El evento de pulsar lo tengo que gestionar también. Y la tercera, para que veáis que los community services funcionan, me decía que le dijera o sí o no, y yo le he dicho que vale. La intención del sí y del vale es igual, pero la forma de decirlo es diferente. Vale.
Entonces, bueno, esta ha sido la demo. Para añadir el canal de Alexa al resto de canales que tenemos, habíamos visto antes que no era uno de los canales que nos ofrecía poner el bot service. Entonces, para añadir el bot builder, el GitHub está en código abierto, podemos mirar a ver qué tiene y podemos construir nosotros, siguiendo sus patrones, podemos construir nosotros nuestros propios añadidos. Y eso lo ha hecho la comunidad de Bot Builder, que he encontrado el repositorio hace poco y me ha parecido ultra mega maravilloso. Y una de las cosas que tiene es este Alexa Adapter, que ha hecho exactamente igual que el resto de canales, un adaptador para Alexa. ¿Qué vamos a necesitar nosotros para utilizar este adaptador? Hay que decir que se puede, o sea, lo podéis meter en vuestro proyecto, el código directamente, pero también tiene el SDK, lo podéis bajar, o sea, tiene el Nugget. Lo podéis bajar, instalarlo y ya está, y utilizarlo. Y si no tenéis nada, o sea, si es una Alexa que no tenga interfaz ni nada, no tenéis ni que descargaros el código para hacer nada de ediciones. O sea, funciona perfectamente, sabe traducirlo directamente. Bueno, para utilizarlo, lo que necesitamos es usar una extensión que ha hecho este añadido, una extensión del Service Collector en el que le vamos a añadir el Alexa Adapter con las opciones que necesita para funcionar. Importantes dos de ellas, o sea, dos de estas cosas. Una, la de necesito terminar la sesión, que es como si se tiene que terminar la sesión después de la interacción o no. Podemos hacer una pregunta tipo ¿qué hora es? Alexa nos dice, son la hora que sea, y ahí termina la interacción. Entonces, por defecto, el end session by default va a ser que sí, que solo van a ser interacciones cortas. Va a preguntar el usuario, va a responder Alexa y ahí se acaba. Pero si quiero más información del usuario, voy a tener que ir haciendo preguntas al usuario para formar una respuesta final, que es lo que hemos visto en la demo. Entonces, por ahí yo tengo que no se termina la sesión, que ya la cerraré yo, si quiero, luego. Y otra de las cosas, no sé si ¿alguno ha utilizado skills de Alexa? Vale, alguno. Bueno, pues Alexa normalmente tiene un servicio como el que hemos visto de Luis, lo que pasa es que lo tiene Alexa y te da una serie de intenciones. Y lo que te viene a ti en la request de Alexa es la intención que ha detectado que ha dicho el usuario, pero no tenemos exactamente lo que ha dicho el usuario. Entonces hay ahí una ñapilla en la que cogemos el patrón de lo que ha dicho el usuario y nos lo da como intención. Y eso es lo que hemos utilizado y lo que utiliza este repo también. Entonces, le vamos a decir que el middleware, que va a ser lo que utilice el bot adapter para traducir la request que nos viene de Alexa hacia una actividad que entienda bot framework, va a ser de este tipo de intención, el de la frase con el patrón que nos viene realmente lo que ha dicho el usuario. Este middleware también va a ser el encargado de traducirlo en sentido inverso. Bot framework me da el activity ya procesado para decirle, oye, dile esto al usuario, me viene ese activity. Y entonces con ese activity, este middleware va a traducirlo para hacer la response que vamos a dar a Alexa. Todo esto tiene que ser en menos de 8 segundos porque si no Alexa se queja, es una petarda horrorosa. Y de buguear ya, no cuento lo gracioso que es. Bueno, y después de esto tenemos que poner en el Application Builder el Use Alexa. Lo que va a hacer esto es que nos vamos a meter en el pipeline de ASP.NET Core y si utilizamos, o sea, si nos quedamos aquí sin el Use Alexa, lo que vamos a conseguir es que nadie pueda acceder a nuestra aplicación si no es por la URL de nuestra web app /API/mensajes. Pero si añadimos el Use Alexa, lo que ya no va a cogerlo Bot Framework, esa petición ya no la va a coger Bot Framework, la va a coger el adapter de Alexa. Entonces, cuando podemos poner el endpoint que nosotros queramos. En este caso es no sé qué, Skill request. Skill request, creo que vale. Pues no sé qué, skill request. Y eso lo vamos a poner en nuestra skill de Alexa. La skill de Alexa te pregunta el endpoint al que va a mandar los mensajes, que es igual que hemos visto en el registration channel, pues lo mismo, pero con el skill de Alexa. Nos va a preguntar por la URL a la que redirigir todo esto. Y para ver cómo funciona esta cosilla, el Use Alexa
nos hemos metido en esta librería y vamos a ver que nos está creando aquí el Alexa Adapter. Le vamos a decir, bueno, en este for each lo que está haciendo es añadir el middleware al Alexa Adapter, le va a decir cómo traducir estas requests que trae, y aquí es donde le está diciendo al Alexa Request Handler que sea el que pille la petición de barra no sé qué, se me ha olvidado. Es que, vale. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Me está cayendo gorda. Vale. El Alexa Skill, hay cosas, bueno, habéis visto que en la demo habla cada uno como su padre y su madre. Quería poner una voz distinta a cada personaje. Obviamente no son los personajes de la peli. Uno tiene acento italiano y otro francés y tal. Y esto es porque he utilizado un servicio que se llama Amazon Polly. Bueno, realmente lo ha utilizado Alexa. Yo lo único que he necesitado poner son las etiquetas para decirle habla en este idioma o utiliza la voz de esta persona que yo sé que es italiana pero habla en español, entonces habla en italiano con acento español. Puedo poner onomatopeyas, puedo poner sonidos de ambiente. La verdad que le da vidilla, mola mucho y es facilote. Y luego lo de Alexa ya, vale. Y al Alexa Interface es esto que hemos visto que tiene como podemos mandar nosotros diferentes templates y tal. Esto lo vemos en la skill de Alexa. Y para terminar, los Cognitive Services se pueden usar de varias maneras. Una de las maneras es llamando directamente a la API con las claves que vemos, y otra de las maneras es utilizando el Bot Builder, o sea, un nugget que es Bot Builder, ahí Luis, que lo que va a hacer es que creamos la aplicación, luego creamos un recognizer y en el recognizer le vamos a pasar el contexto que tenemos en el bot en ese momento y él va a decir, vale, he detectado esto, el usuario ha dicho no sé qué, que he encontrado en el contexto y te he detectado estas intenciones y estas entidades. Lo mismo pasa con el Quana Maker. Podemos hacer la llamada también a la API, pero también podemos utilizar el nugget de Microsoft Bot Builder AI Quana, que lo que vamos a conseguir es crear un Quana endpoint, con eso creamos el Quana Maker y luego al Quana Maker es donde vamos a decirle, oye, toma el contexto, ahí va dentro lo que ha dicho el usuario, mira a ver si me das una respuesta que yo le pueda devolver al usuario. Y ya termino. Sí, pasa. Repaso, vale, queremos decir que eso, nos quedemos con Microsoft Bot Service, lo que nos da es tener nuestro código centralizado y la posibilidad de publicarlo en varios canales. Cognitive Services son muy facilotas de usar, muy sencillos y le dan decencia a un bot. Si un bot no tiene Cognitive Services, al final es una máquina tonta, no reconoce el lenguaje natural de ninguna manera. Y luego que Alexa mola y el Amazon Polly más, o sea, ¿a quién se le ocurre llamar Amazon Polly a un servicio y poner un pollo? Es que me parece maravilloso. Y ya está. Recursos. ¿Qué recurso? La lámina de... Ah, vale, este. Para eso. Bueno, muy interesante me parece que encontré el blog de Miguel antes de encontrar a Miguel, o sea, mola mucho y la verdad que está muy guay, daros un paseo por ahí y que hay cosas chulas. En el repositorio en GitHub, ese que está allí, está el ejemplo que está correcto. ¿Okay? Hay una parte que no nos dio tiempo, pero hay una parte bien interesante para los bots que son cómo hacer pruebas de la interacción con el usuario. O sea, pruebas unitarias, no son unitarias realmente, sino probar que el escenario de una interacción esté funcionando correctamente. Eso es súper interesante y le va a quitar muchos dolores de cabeza. Perdonen una cosa, ahora ya está la comida, vamos a comer y volvemos a las 4:20 para la